eres, Dios. Tú siempre estás obrando, Señor. Tú siempre estás en medio de nosotros. Eres un Dios fiel, un Dios que permanece. Tú no dejas de estar, Señor. Tú no abandonas. Y podemos celebrar ese amor que tienes por nosotros. Y como iglesia queremos unirnos para clamar y pedirte, Señor, que seas el centro de todo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra ciudad, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro. Cantado en este mismo espíritu esta primera semana tras acabar este ayuno que ha sido maravilloso, donde nos has hablado un nuevo comienzo, Dios, y queremos terminar pidiéndote esto: sé el centro, Señor. Más que nunca necesitamos que seas el centro de todo, Dios. Gobiernes la atmósfera. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos gobernando el centro de nuestras vidas, teniendo el control. Te necesitamos sentado en el trono de nuestras vidas, Dios. Como hemos cantado, tú eres nuestra vida, Dios. ¿A quién iremos sino a ti? ¿En quién depositaremos nuestra confianza si no es en ti, Señor? ¿Dónde estará puesta nuestra esperanza si no te miramos a ti? Por eso te pedimos, sé el centro, Dios. Sé el centro de mi ser hasta el cielo. Cristo, sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo, sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser
Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Sí, Señor. Gracias, Dios. Tú estás tomando el primer lugar en este instante, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra ciudad, Dios. Tú lo estás haciendo. Gracias, Señor. Y terminamos este tiempo glorificándote y bendiciéndote, Dios. Tú eres el único merecedor de toda gloria y honra. Te bendecimos y te damos gracias por lo que has hecho en este tiempo tan especial y íntimo. Gracias, Dios. Amén. Hola, les saludo a todos y hoy quiero compartir un mensaje que se titula Me es necesario. Me es necesario, y básicamente vamos a estar hablando en esta mañana sobre distintas cosas que tienen que ver o que Dios nos va a ayudar a reflexionar respecto a lo que Dios quiere cuando Él tiene algo que Él quiere poner de su espíritu en nosotros y que es necesario que las hagamos. Y para ello vamos a empezar leyendo el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 7 y dice esta palabra, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La historia continúa allí en el capítulo y tú la puedes leer luego en casa con tranquilidad. Yo solamente quiero usar esta historia para empezar a hablar sobre este tema de una frase que nos dice este pasaje en esta historia, y es: me es necesario. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria para encontrarse con una mujer que tenía una situación en su vida bastante complicada, una vida que había pasado por un montón de experiencias duras, complicadas, tal vez una mujer rota, una mujer sin esperanza. Pero aunque hoy no nos vamos a centrar en ella, yo sí quiero que entiendas que a los ojos de Dios, cuando Dios tiene algo que es necesario, Dios pone el sentir en su siervo, en su sierva, en la persona correcta, en este caso el Señor Jesús, y Él sabía que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, para entender esta historia, pero también para abrir un poquito el panorama en general antes de entrar en todos los puntos de este mensaje, quiero mencionarte algunas cosas muy interesantes al respecto de esto. Primero, en esta historia se nos dice que Él estaba en Judea y que iba a ir a Galilea. Cuando uno mira en un mapa, puedes ver que Judea está en la parte de abajo y Galilea está en la parte de arriba. Entonces iba a ir de Judea hasta Galilea, y en ese trayecto Samaria está en medio, en la mitad del camino. Entonces, para cualquiera de nosotros sería lógico pensar que la historia dice: pues le era necesario ir desde Judea hasta Galilea y pasar por Samaria. Sin embargo, para un judío no era lógico, porque los judíos no se trataban con los samaritanos, y el mismo pasaje de Juan 4 nos dice que ellos no tenían amistad. De hecho, los judíos consideraban a los samaritanos como ciudadanos de segunda clase, de un nivel inferior, gente pecadora, gente con la que ellos no querían rozarse, tener contacto.
Entonces los judíos hacían algo muy interesante. Aunque lo más fácil era usar el camino recto para llegar hasta Galilea, ellos siempre hacían un gran rodeo para evitar tener que pasar por Samaria. Ellos no querían pasar por Samaria para no tener contacto con los samaritanos. Por eso, cuando uno lee la historia sabiendo quiénes eran ellos y que Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, entendemos que hay un significado más profundo que literalmente decir que Samaria está en medio del camino o del trayecto entre un lugar y otro. Había algo más que quería decirnos el Señor con esta expresión, o lo que quería decirnos el Espíritu Santo, la lección con la que quiere marcar nuestras vidas acerca de lo que es necesario, y con ello el Espíritu Santo quiere enseñarnos grandes lecciones. Luego, otra cosa más que quiero compartir contigo en esta parte introductoria es que busqué 3 traducciones bíblicas, 2 de ellas del inglés, pero pasadas al castellano, y la tercera, que es la Biblia amplificada, donde se nos traduce esta misma frase para ver realmente su alcance, su significado. La primera traducción es la King James, que es la Biblia tradicional inglesa, y se traduce como él debía pasar o él debe pasar por Samaria. Y eso pareciera que sigue siendo como el texto donde parece ser que Jesús simplemente tenía que pasar por ese lugar. Pero en la segunda traducción dice que en la nueva versión de King James dice él tenía que pasar por Samaria. Y por último dice en la versión amplificada que le era necesario que él pasara por Samaria. Y tal vez esta última es la que refleja mejor lo que realmente quiere decir el texto bíblico cuando dice que algo es necesario. Algo necesario no significa que algo es normal, como que es el cauce normal, sino que cuando algo es necesario, aunque haya que incomodarse, aunque haya que cambiar el camino, aunque haya que desviarse para llegar a un objetivo, es necesario, es importante, hay algo que es significativo. Y hay algo que nos ocurre a nosotros en nuestra mentalidad, y es que nos gusta buscar más lo que es cómodo que lo necesario. No sé si lo entendemos todos queremos más lo que es cómodo y agradable para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestras emociones, para nuestro bienestar personal. Pero muchas veces lo que es necesario no es cómodo, muchas veces lo que es necesario es incómodo. Muchas veces lo que es necesario requiere esfuerzo, requiere salir de mi lugar de confort para ir más allá y conseguir algo que era necesario, pero que había que pagar un precio. El mejor modelo de lo que es necesario nos lo expresa el Señor Jesús. Jesús sabía perfectamente lo que era vivir una vida según lo que era correcto o necesario y no lo que era más fácil, agradable o conveniente. Yo te voy a mencionar rápidamente varios pasajes de los evangelios donde vemos que Jesús supo elegir lo que era necesario, ¿vale? Vamos rápidamente, y primero que todo estamos en Marcos capítulo 8 versículo 31, donde nos dice la escritura: era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Vamos a mencionar entonces varias escrituras de donde vemos este concepto de lo que es necesario aplicada a la vida del Señor Jesús. Y fíjate en esta primera escritura que estamos leyendo, que dice que le era ¿qué? Necesario padecer mucho. Padecer mucho. ¿Cuántos de nosotros vamos a correr hacia un destino donde vamos a sufrir? Sin embargo, el Señor Jesús no es que quisiera sufrir, pero sabía que era necesario, porque Él comprendía que hay un objetivo, algo que va a ocurrir como resultado mayor, como fruto de ese sufrimiento, de ese padecer. En Lucas capítulo 4 versículo 43 dice la escritura: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Aunque para muchos de nosotros sería más cómodo quedarnos en el lugar donde estamos hoy, o en el lugar en el que nacimos, o en el lugar donde nos sentimos más a gusto. De verdad, uno podría quedarse en su iglesia local asistiendo a los cultos, todo lo más fácil, ¿cierto? Recibiendo una buena palabra, disfrutando de las relaciones con los demás. Pero el Señor nos llamó a ir, a incomodarnos y salir a las calles, salir a otras ciudades, salir a otras naciones, pagar un precio para que otros logren escuchar y recibir la salvación. Y es necesario salir e ir a otras ciudades, y eso puede incomodarnos un poco. Pero Jesús sabía que su misión no era ser cómodo, era
hacer lo que era necesario para que el mensaje del reino llegara a todos. Juan capítulo 9, versículo 4 nos dice también: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces él aquí nos dice que él rendía el derecho del deseo personal en aras de hacer la obra que le había sido encomendada. ¿Cuántas veces uno sabe que uno quisiera quedarse descansando, cómodo? Sin embargo, el Señor nos llama al sitio donde tenemos que esforzarnos, porque es más importante, nos es necesario hacer la obra que nos fue encomendada. Y en Juan 3:14 dice así: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y necesitas comprender que cuando usa la expresión levantado no se refiere a ponerse de pie, sino cuando él iba a ser crucificado y luego levantada esa cruz donde él iba a estar allí expuesto, avergonzado delante de todos, cargando el resultado de nuestro pecado sobre él. Era necesario, dice este pasaje, era necesario. Escucha, Jesús sabe perfectamente lo que es necesario y él vino para hacer lo necesario para que tú y yo, y para que cualquier persona que quiera recibir el abrazo y el perdón y el amor de Dios pueda recibirlo. Y si hay que hacer 1000 veces eso, lo haría 1000 veces. Y ese debe ser el corazón que hay en el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Una hija de Dios, un hijo de Dios debe anhelar que en su corazón haya el mismo sentir que había en el Señor Jesús. Él estuvo dispuesto hasta ser levantado, sufrir, dar su vida, morir. Y por último, Juan 20, versículo 9 dice que era necesario que Él resucitase de los muertos. Por supuesto, era necesario porque la resurrección tiene una palabra con la que la podemos asociar, y es la palabra victoria. Necesitábamos que Él resucitara para confirmar la victoria. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que su victoria era la que garantizaba la victoria que tú y yo tenemos hoy en nuestra vida. Sin todos los necesarios por los cuales tuvo que pasar el Señor Jesús, ninguno de nosotros tendríamos la oportunidad, la posibilidad de encontrarnos y de tener una experiencia nueva y única con Dios, con el Padre. Pero ¿cómo le damos gracias a Dios? Porque Él es el quien ha hecho todo lo que era necesario. No sé si ahí donde tú estás escuchando este mensaje puedes decir amén. Gracias, Jesús, porque tú hiciste todo lo que era necesario. Si tú hubieras desistido de cualquiera de tus necesarios, yo no estaría aquí. Yo no tendría lo que tengo. Mi vida no sería lo que es. Pero qué hermoso es cuando alguien decide hacer lo que era necesario. Y Jesús fue nuestro modelo principal de no vivir según lo que le placiera, lo que quería. El mundo de hoy nos dice eso todo el tiempo, pero en el Señor no es así. Por eso hoy estamos para aprender 3 cosas muy importantes respecto a los necesarios de Dios. Primero, la necesidad de aquello que no podemos eludir. Tenemos que encontrar que los necesarios de Dios ponen delante de nosotros cosas, responsabilidades, posiciones, circunstancias, las cuales no podemos eludir. Es tan importante que nos acerquemos y cumplamos esa cita con el destino. Hay citas divinas, citas que no vamos ni debemos eludir, citas que no van a ser fáciles, pero que son la perfecta voluntad de Dios. Y es nuestro compromiso, o debe ser nuestro compromiso, no pretender eludirlas, porque entonces tal vez se va a estropear algo muy grande que viene como resultado de ese necesario que yo no evada, yo no eluda las responsabilidades que Dios pone delante de mí. Hay 2 caras de la moneda de esto que estoy compartiendo. Una de ellas es cuando Dios nos va a dar una gran responsabilidad, Dios nos va a entregar eso que nosotros no podemos eludir. Pero hay ocasiones en las que Dios nos muestra el panorama completo. Dios nos puede dar como una descripción detallada. Por consiguiente, a veces creo que la mayoría de nosotros nos identificamos con eso. Yo soy uno de esos que si me dan una descripción plena, yo puedo hacer una evaluación y digo, vale, me apunto a eso. Porque tengo una revelación, una claridad plena de qué es aquello, todo lo que va a implicar que yo haga eso.
Pero hay otras veces en las que Dios no da explicación completa, Dios no da razón del por qué, Dios solamente parece que bosqueja unas pequeñas pinceladas de información para demostrarnos que hay un plano escondido detrás de algo grande, extraordinario que va a ocurrir, pero que depende solamente de la obediencia a esas pequeñas pinceladas y que necesitamos obedecerlas aún sin tener toda la información completa. Vamos a pensar en los dos casos. Pensemos en el primero de ellos, cuando Dios nos da la información previa completa. El cielo se abre y recibimos la información. Eso ocurrió en Hechos 9, versículos 10 al 11, y le ocurre a Ananías, y el Señor dice esto: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, miren lo que le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y la historia continúa y hay una revelación detallada. De hecho, hay una conversación entre Dios y él respecto a todo esto, y Dios le aclara un montón de cosas. Dios le revela cosas del futuro de Pablo en esa conversación a Ananías. Y Ananías es de esos afortunados que a veces cuando Dios se revela, lo revela todo, da una revelación completa, información total de lo que hay que hacer. Me parece, a mí siempre me ha parecido sorprendente y maravilloso lo que dice aquí en este versículo 11, cuando le dice: ve a la calle que se llama tal y busca en casa de fulano de tal a uno que se llama Saulo y tal, y él está orando. Le da una información absolutamente detallada de toda la escena. Y a mí me encantaría que mi Dios todas las veces que hable conmigo me diera información detallada y privilegiada, información reservada que los demás mortales no pueden tener, que me la diera para que yo pudiera tener ese conocimiento avanzado que los demás no tienen, y así poder decir: Señor, así sí en fe voy a caminar contigo. Pero aún así, aunque a veces Dios nos da revelación plena, no quiere decir que ese necesario al que estamos siendo llamados sea fácil. De hecho, hay un sentir aquí en Ananías de que él quiere eludir esa responsabilidad, porque se va a encontrar con Saulo de Tarso, que tiene una historia terrible de persecutor de la iglesia. Es un hombre peligroso, es un hombre temido, él tiene miedo, él prefiere evadir esa misión. Sin embargo, él obedece y no elude la misión que le entregaron. Así que recuerda que estamos hablando de eso, el compromiso, el no eludir aquello que es necesario. Pero está la otra cara de la moneda, que es cuando Dios nos dice que obedezcamos y que el destino o el objetivo es desconocido. Dios da las pequeñas pinceladas, pero no nos dice con detalle todo, y tenemos que hacer el necesario aún sin saberlo todo. Entonces se requiere una generación de fe, una generación de gente que le cree a Dios y que da pasos donde Dios te dice: haz esto, y lo hace. No tienes que entenderlo todo. Con el tiempo irás viendo, se irá aclarando todo el panorama, pero cuando empiezas no lo entiendes. Y en la historia que leeremos a continuación lo verás con mucha claridad. En Hechos capítulo 8, versículos 26 al 30, dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que es? Hasta ahí nuestra lectura. Claro, te dejo con ganas para que tú luego termines de leer este pasaje y veas cómo enseguida le predica el evangelio a través de la historia de Isaías, y cómo él se arrepiente y se bautiza. Ya lo puedes leer luego con calma, luego de este mensaje. Pero quiero que te quedes conmigo en este momento en pensar en lo que Dios le dijo a Felipe. Felipe, un evangelista exitoso. Felipe en ese momento está en Samaria, está en medio de lo que llamamos hoy un avivamiento. Un avivamiento es cuando el poder de Dios se está derramando en plenitud. Un avivamiento es cuando la gente se está convirtiendo a borbotones, hay arrepentimiento, multitudes, y el que está predicando se llama Felipe. Y de repente, en medio de tremendo avivamiento, el Señor le dice: déjalo todo
y le dice solo esta frase. Esta es la única instrucción, escúchala. Le dice, levántate y ve hacia el sur. No sé a cuántos de nosotros, si el Señor nos dice, estás en el salón de tu casa y el Señor te dice, levántate, sal a la calle y empieza a caminar hacia el sur. ¿Y qué, Señor? No, tú hazme caso. ¿Cuántos estaríamos? Me estoy volviendo loco, estaríamos pensando. O viéramos a alguien que le obedeciera a Dios a tal grado que confía en Dios a ciegas para decir, si Dios me dice con una pequeña pincelada, camina hacia el sur, algo va a ocurrir, no te preocupes, lo tengo preparado para ti. Y necesitamos ser ese tipo de gente que aprende a creer en fe y que está dispuesto a no eludir y no le pide explicaciones a Dios, sino que confía. Repite conmigo esta palabra, confía en Él. Confía en Él y Él hará, dice el Salmo, ¿verdad? Entonces Él confió y salió, se levantó, empezó a ir hacia el sur en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y ese camino era un desierto, y en el desierto él, cuando él iba andando, sucedió que pasó un carruaje con un etíope, y en medio de todo eso viene la segunda instrucción que él recibe, que es solo una palabra: acércate. No recibe más instrucciones, no, ahora acércate y le dices tal cosa y va a pasar tal cosa. No le dijo más, solamente acércate al carruaje, y empieza a caminar al lado del carruaje. Y mientras que caminaba, escuchó a este hombre leer un manuscrito del profeta Isaías, y cómo este hombre tenía apetito de Dios, que Dios ya venía trabajando en él, y aunque él no tenía un encuentro, una experiencia personal y real con Dios, ahora era el momento. Felipe tuvo el discernimiento para entender que hay momentos donde Dios empieza a dar pequeñas pinceladas sin decirte el por qué, pero cuando llegas a la escena correcta, cuando estás frente a aquella persona, en aquella circunstancia, sabrás el por qué. Y Felipe supo el por qué, y en ese instante él se levantó y se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo entiendo si nadie me explica? Y empezó a abrirle las escrituras para que entendiera de qué se hablaba y se trataba del Señor Jesús. Qué precioso es pensar que no podemos eludir, ¿verdad? La segunda cosa es necesario que nosotros haya un sentido profundo. Cuando llega el necesario de Dios, se produce en la persona un sentido profundo del cual no se puede desprender. Espero que tú, al escuchar este mensaje, sepas de lo que estoy hablando, porque cuando es algo que Dios ha puesto en ti, es como que te lo quieres quitar y no puedes. Dios te lo puso, ya no te lo puedes quitar. Tú quisieras vivir otra vida, quisieras no hacer eso, pero no puedes. Hay una carga, una necesidad, es algo profundo. Te puedes acostar a dormir y hacer que no pasa nada, y por la mañana sigues teniendo esa carga sobre tus hombros. Puedes intentar, como Jonás, huir hacia el lado contrario de donde Dios te está llamando, ¿verdad? Ir hacia Tarsis en vez de ir hacia Nínive, pero no habrá manera. Esa carga irá contigo donde quiera que tú vayas, porque hay un sentido, hay una carga impuesta sobre ti que no podrás eludirla. Y yo pensé en dos hombres de la Biblia que nos expresan esa carga impuesta, de la cual cuando uno la siente, y quiero hablarte a ti como hijo, como hija de Dios, como persona que cree en Dios y que realmente quiere hacer la voluntad de su Padre Celestial. Yo quiero dejarte muy claro que de lo que estoy predicando aquí no es un mensaje solamente para pastores, líderes y evangelistas y gente llamada a dedicarse al ministerio de Dios y a la obra de Dios. Estoy hablando aquí de gente de a pie, como tú y como yo, a los cuales Dios les va a poner encargos, misiones. Un es necesario, un algo que no te puedes desprender. Un algo que te dice, háblale a tu jefe. Y tú dices, no, él es muy duro, no, él no va a creer, no, y a ti qué te importa si él no cree. Escucha, te es necesario, hazlo, habla, abre tu boca, el resto se lo dejas al Señor. Cuando Dios te dice que algo es necesario, hazlo, porque esa carga no te va a dejar en paz. Y al final, si simplemente no lo haces y dejas de oír esa voz, quiero decirte que no es porque Dios desistió, sino porque has contristado al Espíritu Santo de Dios en lo que Dios quería que tú hicieras, lo que te era necesario. Los dos hombres de los que voy a hablar ahora rápidamente son Pablo
y Jeremías. Pablo nos dice que él en su corazón tiene una necesidad, una carga que le es impuesta. Él sentía como una carga, un peso, una responsabilidad. Y yo no hablo de la carga que uno siente cuando uno es pecador, porque yo la he tenido, yo he sido pecador. He sentido depresión, he sentido soledad, he sentido el peso de la culpabilidad por las cosas malas que hice en mi vida, por mis errores, por mi sentido de fracaso. Yo he sentido todo lo que siente uno cuando uno es un pecador común y corriente de a pie, pero un día Jesús me rescató y simplemente me limpió, me quitó todo ese peso y empezó a colocar vestiduras nuevas, una identidad completamente nueva en mí. Pero cuando puso una identidad nueva, entendí lo que decía la Escritura, que Él quita nuestra carga que es pesada, que es difícil, y Él pone su carga que es fácil y ligera. La verdadera vida cristiana siempre tiene una carga. Ya no es la carga anterior del pecado, es la nueva carga, la carga de la responsabilidad en Dios, de la voluntad de Dios a través de nosotros. Y dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Te das cuenta? Es como si él dice, vale, cualquiera de nosotros está en la libertad de predicar el evangelio si quiere o si no quiere, pero él dice, wow, no, yo tengo una carga donde yo sé, ay, me siento que estoy incumpliendo, yo estoy fallando en la misión que me han encomendado, yo no estaría siendo quien debo ser y estaría faltando a mi esencia si no hago lo que Dios me dice de anunciar el evangelio. Ay de mí si no hago lo que es necesario. ¿Te das cuenta? Es una carga que no le impone ninguna persona. No te la puede imponer una iglesia, no te la puede imponer un pastor, no te la puede imponer argumentos y reglas de seres humanos. Te la impone Dios en tu propio corazón, porque Él te pone la convicción de algo de lo cual no te puedes desprender. Es necesario, te es impuesta esa necesidad. Jeremías sintió exactamente lo mismo cuando por causa del ministerio él sufrió tanto, y él tenía muchas veces el deseo de decir, Señor, este ministerio me ha hecho sufrir tanto, la gente me ha menospreciado, me ha pisoteado, lo encarcelaron, lo castigaron, de todo le pasó a él, y en medio de todo lo que él vivió, él se vio tentado a dejar las cosas del ministerio. Pero había algo más fuerte que las emociones, había algo más fuerte que los deseos personales. Y dice en Jeremías 20, versículos 7 a 9, una preciosa escritura, escúchala, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Te das cuenta que él sufrió esa batalla de querer deshacerse de esa carga, de ese sentido profundo que él tenía? Y dijo, no lo voy a hacer más. Versículo 9 dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando dice traté de sufrirlo, es traté de adaptarme y de autoconvencerme de que podía seguir siendo un buen hombre y amar a Dios sin necesidad del sufrimiento de hacer aquello que Dios me había dicho que tenía que hacer. ¿Y cuántos y a cuántas no les pasa esto? Que quieren creer en Dios y seguir a Dios, pero no quieren entrar en el proceso de lo que es necesario, no quieren interiorizar esa responsabilidad profunda, prefieren quedarse en lo superficial y decir, Señor, yo quiero seguir queriendo y amándote, pero déjame aquí de lejos en la orilla. Y él dice, cuando tienes una experiencia profunda, perdóname, no vas a poder deshacerte de este fuego. Él dice que había en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. Dice, trató de resistirse y no pude. Hubo momentos en mi vida donde yo creo que no fui el mejor cristiano.
no tomé las mejores decisiones, cometí muchos errores y con lágrimas en los ojos le decía al Señor, tú me llamaste, pero Señor, yo creo que yo no soy digno. Yo creo que, no es que te hayas equivocado, pero yo creo que ya el tiempo conmigo se pasó por culpa mía. Busca otro. ¿Y sabes qué hizo Dios? Insistió, su gracia me cubrió, me sumergió. Su gracia, quise sufrirlo, quise resistirlo y no pude, fue más fuerte que yo. Qué hermoso es el Señor. Y por último, esta necesidad trae un desafío personal intransferible. Esta necesidad trae un desafío que no se lo puedes entregar a nadie más. Esto no es una carrera donde entregamos la posta, el relevo y otro, yo no quiero, ahora llévalo tú. Así no funciona esta carrera. Todo el tramo que te corresponde a ti tienes que correrlo tú. Cuando corras todo el tramo que representa tu vida, cuando la termines y hayas corrido bien tu carrera, puedes entregar la posta a la siguiente generación. Pero mientras tanto, tú tienes que pelear la batalla y correr toda la carrera, como nos dijeron en los sermones anteriores, como soldados, como atletas. Entonces, este llamamiento, esto que es necesario, tiene nombre propio. Es como un documento, es como un cheque de esos que están no al portador, sino con el nombre propio de alguien, y esa persona no puede transferir ese cheque, sino que solo lo puede ingresar en su cuenta bancaria y no se lo puede endosar a nadie, se lo puede transferir a nadie. En este caso es así. El llamado de Dios es algo intransferible. Y si yo quiero evadirlo y no hacerlo, puedo hacerlo. Un día Dios llamará a cuentas a aquel al que Dios le entregó algo y no lo quiso hacer. Pero tú no puedes transferirlo. Tú no puedes decir, no lo hago yo, que lo haga otra persona. Tristemente, eso no te eximirá de esa responsabilidad, porque este desafío de Dios es totalmente personal y totalmente intransferible. Y la persona que viene a mi mente, el personaje bíblico que viene a mi mente es Moisés. En Éxodo capítulo 4, versículos 12 al 14 leemos algo increíble. Dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. El que está hablando es el Señor diciéndole a Moisés, ve, estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y a mí me impresiona cómo muchos de nosotros nos atrevemos a darle respuestas como estas a Dios. Cuando decimos, ay Señor, perdóname, no quiero que te enojes, perdóname, ay Señor, con todo respeto, ay Señor, quiere decir, de pronto no te va a gustar lo que te voy a decir, pero ay Señor, prepara el terreno como para decir, Señor, te voy a decir algo en lo que creo que puede que tú y yo discrepemos, que tengamos una diferencia de opinión, incluso creo que puedes haber estado equivocado. Y le dices, Señor, creo que te has equivocado en el que has elegido. Yo creo que has venido a hablar conmigo, pero te has equivocado, has tocado la puerta incorrecta. Creo que el que estás buscando está en otro lado, no soy yo no soy esa persona. Y entonces Moisés recibe un llamado directo de parte de Dios y sin embargo él quiere cerrar la puerta y transferir. Y él dice, parece tan espiritual, diciendo, bueno Señor, como yo no soy digno, como yo no soy tan espiritual, como yo no llevo tanto tiempo en la iglesia, como yo vengo de una vida tan oscura, como yo todavía tengo problemas con ciertos pecados, Señor, yo no soy digno, yo no soy apto, yo no soy la persona correcta con la que puedes contar. Y sacamos todos los argumentos para tratar de convencer a Dios que no somos, y qué irrespeto con el Dios que hizo los cielos y la tierra para que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que le podamos decir a Dios que si Él nos elige, nosotros no somos o no podremos hacer aquello por lo cual Él nos ha llamado? ¿Verdad que no? No somos nada para decirle a Dios. Por eso digo que es increíble cómo uno puede llegar a tener la postura de Moisés para decir esto. Y cómo el Señor le dice, concluyendo todo esto,
El Señor no le aceptó y le dijo, ok, está bien, Moisés, perdóname, tienes razón, me equivoqué, yo iba a tocarle al de la puerta de al lado, a tu vecino. Sino que dice que el Señor se enojó con él. Y pensando en esto, qué peligroso es cuando hay un necesario para nuestra vida y nosotros queremos eludir el necesario y transferirlo a otro y hacemos enojar el corazón de Dios. ¿Será que el corazón de Dios hoy está enojado contigo? Quiero decirte una última cosa para concluir este mensaje. ¿Cuál es el necesario de Dios para ti? ¿Cuál es el necesario de Dios que te está esperando? ¿Qué es necesario que hagas o que debiste haber hecho de un tiempo para acá y no lo has hecho? ¿Cuáles son esas decisiones o pasos de acción que necesitas tomar ahora? No hay excusas, no hay pandemias, no hay argumentos de iglesias ni de personas. Es una decisión personal. Toca tu puerta. Tú eres en este caso Moisés, el Moisés de la historia, y viene a llamarte a ti. Y solo hay dos respuestas: heme aquí, Señor, como Isaías, o puedes decir, Señor, envía a otro. Este es el tiempo de los necesarios, no de los placeres personales. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy oramos, Padre, que tú cumplas todo buen propósito a través de nuestra vida, que todo lo que sea necesario ocurra en nosotros, que todo lo que sea necesario pueda ocurrir a través de nosotros. Nos ofrecemos en el altar como sacrificios vivos, santos y agradables, como nos enseña la palabra, para pedirte, Señor, que a partir de ahora puedas hacer cosas grandes, que se acaben los limitantes que te hemos puesto y te podamos decir, Señor, aquí estamos, límpianos y haznos portadores de un río de gracia, de vida, del mover del Espíritu Santo, y déjanos ver cosas maravillosas que ocurran a través de nuestra obediencia, haciendo lo que es necesario. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.